Bueno, hola, bienvenidos al Bar del Conocimiento. Este es un espacio que abrimos aquí en I+D, donde abrimos las puertas de la OFI. Los invitamos a ustedes para tener conversaciones con invitados que nos inspiran para tener conversaciones súper interesantes. Entonces hoy les presento a nuestro invitado, Federico. Federico es un empresario por la naturaleza, es buzo y catador de charcos experto. Entonces, les dejo con Federico. Bueno, muchas gracias. No sé cómo es el formato, yo traje como unos slides para provocar también aquí unas conversaciones. Quiero proponer también unos conceptos y unas nuevas metáforas alrededor de conceptos conocidos como el capitalismo. Y les propongo pues que desde ahí también se detonen conversaciones y diálogos con todos. Finalmente somos lo que conversamos y tenemos que empezar a hablar de cosas bonitas. ¿Listo? El capitalismo regenerativo, una nueva historia. Es importante que partamos de una nueva historia, una historia que nos conecte y que nos permite colaborar o que nos permita colaborar con eso que compartimos. Compartimos el presente, compartimos el agua, compartimos los suelos, compartimos el aire, compartimos la naturaleza de la que somos parte. Y es acerca de esto de lo que propongo, o acerca de lo que propongo resignificar el capitalismo. Cuando hablamos de capital, es importante que entendamos que capital no es plata, capital no es recursos financieros. El capital son experiencias, son relaciones, son tejidos sociales, es también la cultura, capital es también ese sistema vivo que nos soporta. Entonces es importante que cuando hablemos de capitalismo regenerativo entendamos múltiples dimensiones del capital. ¿Listo? Estamos hablando de que progrese no solo en una dimensión financiera, sino que progrese en múltiples dimensiones de capital. Y cuando hablamos de regeneración, es también importante tocar este concepto. La regeneración no es un concepto nuevo, digamos que en el mundo. De la regeneración se ha venido hablando en la ecología y en los sistemas vivos hace décadas. La regeneración es un proceso que ocurre en sistemas vivos. Regenerar es dar una nueva vida, dar un nuevo ser. Nuestros tejidos se están regenerando permanentemente, nuestras células, nuestros huesos, incluso nuestros pensamientos. Listo. Entonces, lo que es realmente importante acá es llevar el concepto de regeneración al universo del desarrollo o al universo del capitalismo, porque ahí sí estamos hablando de una revolución copernicana. Tradicionalmente estamos acostumbrados a hablar de sostenibilidad en un sentido de mantener, ¿cierto? Pero cuando hablemos de sostenibilidad tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que queremos mantener? Si lo que queremos mantener es la vida se está regenerando permanentemente. Cuando hablamos de regeneración, entonces, ya no es solo acerca de conservar los recursos o ser amigable con el medio ambiente. Nosotros somos naturaleza. Uno no habla de que soy amigable con un ojo, con el riñón. Yo los cuido porque soy parte de eso, ¿cierto? Entonces es acerca de reconocernos parte de, ya esto es más allá de conservar recursos o ser eficiente o de ser menos malo, que es como tradicionalmente asociamos la sostenibilidad. Asociamos la sostenibilidad a ser menos malo, pero vivimos en un contexto de policrisis y en un desafío planetario que ya no es suficiente hablar de ser menos malo, ¿cierto? Si yo voy caminando o si yo voy manejando a 100 kilómetros para Río Negro y disminuyo la velocidad, yo no voy a llegar más rápido a Cartagena. Entonces yo tengo que hacer explícita esa dirección en la que yo quiero avanzar, en la que quiero progresar, y de esto se trata la regeneración, de hacer explícita esa dirección, y la dirección que queremos avanzar o en la que queremos avanzar es la dirección de la vida. Listo, esto no es ya ni siquiera de una afiliación con la naturaleza o de replicar dinámicas de la naturaleza, ni de restaurar algunas de sus dinámicas. Esto es acerca de ser naturaleza y de reconocernos parte de un todo, de un sistema que está interconectado e interrelacionado. Entonces, un capitalismo regenerativo es también acerca de transitar de una mirada antropocéntrica del mundo a entendernos parte del sistema, y es diseñar los sistemas y diseñar el desarrollo de forma que se articule con la forma como la naturaleza resuelve la vida. Un concepto también muy importante en el universo del desarrollo es el concepto de crecimiento. Y hay muchas conversaciones, no, que el decrecimiento, de crecer, va a hacer que aumentemos las buenas relaciones, que aumentemos las buenas amistades, que solucionemos los problemas de alimentación. Yo creo que no. Incluso traigo aquí a Humberto Maturana. Humberto Maturana plantea el concepto de lo que significa un organismo vivo, un ser vivo o un sistema vivo. Está vivo lo que se produce a sí mismo. Y aquí vemos entonces que no solamente está vivo una célula, un tejido o nosotros, está viva la sociedad también como un sistema vivo. Está viva también Gaia o el planeta, que tiene un sistema de feedbacks
y de interconexiones y de interrelaciones que le permite producirse y regenerarse permanentemente. Entonces, nuestros tejidos, nuestros huesos son parte también de sistemas vivos que se producen a sí mismos. Esto es lo que él denomina una autopoiesis. Lo que yo quiero resaltar aquí, que suena a mucho concepto por ahí triquiñueludo, es acerca de que el crecimiento y el desarrollo son naturales a la vida. Lo que no crece muere. Listo. La muerte también es natural a la vida y lo que se muere se descompone y eso se recicla. En la naturaleza no existe la basura, todo se aprovecha. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la vida y el desarrollo son naturales a los sistemas vivos. Listo. La cultura y la sociedad también son sistemas vivos. Nuestros paradigmas, nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura también es un sistema vivo que se reproduce. Los memes, no solo los memes pues de Instagram y tal, sino paradigmas y elementos culturales se reproducen. ¿Por qué el papel higiénico se pone así triangular y cuadrado? O en los moteles ponen el ganchito así de la toalla, o en los hoteles. Esos son memes que se replican. También son sistemas vivos. Ya la replicabilidad no es a nivel de genes, sino de elementos culturales. El problema no es en sí mismo el crecimiento o el decrecimiento, sino también la forma de ese crecimiento, porque el crecimiento en la naturaleza no es lineal e ilimitado. Un bosque crece y el bosque crece permanentemente, pero crece en términos de complejidad, de relaciones y de interacciones. El bosque no crece hasta que llega al cielo o a las nubes, ¿cierto? El bosque crece en términos de estructura, para de crecer en términos cuantitativos y en términos de estructura y empieza a crecer en términos de complejidad. Entonces surge la epífita, surgen los descomponedores, surge el otro, y ese crecimiento es en términos ya de elementos cualitativos que emergen de la complejidad de ese sistema. Aquí simplemente lo que quiero rescatar es que también nuestra cultura se tiene que reconectar con las dinámicas de la vida. Tenemos que entender que el crecimiento no puede ser lineal e ilimitado, que el crecimiento eso sí puede ser cualitativo. Yo puedo crecer en amor, en términos de buenas relaciones, en términos de buenos amigos, en términos de experiencias memorables, en términos de conversaciones agradables. Entonces, cuando estamos hablando en términos de un crecimiento cualitativo, pues nos estamos acercando más a la forma como funciona la vida. Lo que quiero plantear entonces es una forma de capitalismo que reconozca múltiples formas de capital, que integre nuevos paradigmas que reflejen la forma como la naturaleza resuelva la vida y que integremos también una conciencia ecológica. Desde una perspectiva ecológica incluso es posible distinguir un buen crecimiento de un mal crecimiento. No estoy hablando del bien y del mal, más allá pues de cualquier concepción moral, estoy hablando de un buen crecimiento y un mal crecimiento definido en términos simples. Un buen crecimiento es el que fortalece las redes de la vida y las dinámicas de la vida. Un mal crecimiento es el que las destruye. En esa medida podemos distinguir también desde una dimensión económica un buen crecimiento de un mal crecimiento. En los sistemas, todos los sistemas están embebidos en otro sistema. Una célula hace parte de un órgano o de un tejido. Si esa célula crece articulada con el órgano y el tejido, pues estamos regenerando y estamos permitiéndole al tejido que esté vivo y que digamos, se sostenga en el tiempo. Si esa célula se desconecta del crecimiento de ese órgano, se convierte en un tumor y eventualmente se puede convertir en un cáncer. Entonces, cuando hay un organismo vivo que se desconecta del sistema del cual es parte, se produce un mal crecimiento o un crecimiento carcinómico. Lo que pasa muchas veces en las empresas y en las organizaciones que vemos es que ese crecimiento se ha desconectado del sistema del que somos parte y eso nos lleva a un mal crecimiento y a crecimientos que están profundizando la policrisis que enfrentamos. Cuando hablamos de policrisis o de la crisis y de los desafíos planetarios que tenemos, también tenemos que entender que son retos sistémicos. Eso quiere decir que no los podemos entender de forma aislada, son retos y desafíos o retos de sostenibilidad que están interconectados y están interrelacionados. Uno sencillo que podemos traer pues con la crisis en la que estamos, la pérdida de biodiversidad está relacionada también con el surgimiento de enfermedades infecciosas. El COVID, por ejemplo, tiene un origen zoonótico, o sea, la pérdida de complejidad y de relaciones ecológicas da origen al surgimiento de enfermedades. Y el surgimiento de enfermedades está relacionado con crisis de gobiernos, con migraciones involuntarias, con inestabilidad social, con la falla de gobiernos, con el colapso de los estados. Entonces, ninguno de los desafíos que vemos en nuestra crisis global lo podemos entender de forma aislada. De la misma manera, tenemos que entender que las soluciones tienen que conectarse también y verse de una manera sistémica.
El concepto entonces que propongo, más allá de una conversación de si crecemos o no, o de si buscamos un desarrollo, no es que busquemos un buen crecimiento. Un buen crecimiento es el que se articula con la forma como la naturaleza resuelve la vida. ¿Cómo resuelve la vida la naturaleza? Creando las condiciones para que haya más vida, fortaleciendo las redes y colaborando, no solamente compitiendo. La vida se ha expandido por el mundo a través de la colaboración y no de la competencia, decía Carl Sagan. Entonces, es a través de la creación de nuevas redes, a través de la creación de nueva complejidad, a través de la diversidad y a través del ciclaje de nutrientes que la vida genera condiciones para más vida. El buen crecimiento es simplemente ese crecimiento que nos permite generar las condiciones para más vida. Bueno, ¿y esto cómo lo llevamos al universo de las empresas, cierto? Puede haber buenas empresas y malas empresas, cierto. Y es importante que no solo la veamos desde la dimensión de la oferta, el mercado está compuesto por oferta y por demanda. Siempre busco que la atención, y a nivel personal también lo hago, empiece por uno mismo. ¿Qué empresas promuevo cuando consumo? Tenemos que reivindicar también nuestro rol como votantes en el mercado. Cada vez que consumimos, promovemos. ¿Cuáles son las empresas que queremos promover? Muchas veces me dicen, pero sí existen empresas capitalistas, claro, y consumidores conscientes también. Capitalistas regenerativos, sí, y consumidores conscientes también. Durante la pandemia se generaron un montón de redes de huertos ecológicos y empezaron a emerger un montón de formas de asociatividad para producir comida y para llevar comida a las casas. Es importante que estas crisis también nos conectaron con esa humanidad y nos conectaron con un consumo consciente. Entonces, cuando hablamos de capitalismo regenerativo, no solo hablamos de empresas, también hablamos de los consumidores. Y la invitación que siempre hago es hagámonos cargo de los productos que integramos en nuestra vida. Porque cuando estamos haciendo un consumo, estamos votando porque esas empresas sigan existiendo en el mercado. A mí me gusta mucho usar las metáforas actuales. Probablemente habrá sistemas económicos que suenen más bonito que capitalismo, porque eso de que todo gire alrededor del capital probablemente no es lo más seductor, pero ahí está, trabajemos con eso, ¿cierto? Y llevémoslo a otro nivel. Empecemos por expandir las nociones de capital y que ese capital alrededor del que gire la iniciativa privada y el mercado no solo sea el capital financiero, sino también el capital humano, el capital social, cultural, espiritual y el capital natural. Y otra metáfora que me gusta, digamos, expandir y ensanchar para integrar a la naturaleza es el concepto de infraestructura. La infraestructura es el soporte y es la vitalidad que permite que exista desarrollo. Acá lo que quiero plantear con esta imagen es que además de la infraestructura física y de la infraestructura gris que conocemos, hay otra forma de infraestructura y es la infraestructura de la naturaleza. Los modelos de negocio para bajar plata con concreto, varillas y cemento existen. Y esos son modelos de negocio que permiten generar recursos. Esa es otra de las razones por las que me gusta el capitalismo y ahora voy a hablar de eso. Acá lo que yo planteo es expandamos ese concepto de infraestructura, integremos a la naturaleza. Si somos capaces de generar asociaciones público-privadas para construir vías 4G, ¿por qué no somos capaces de generar asociaciones público-privadas para que los ríos sigan siendo ríos vivos, para que los páramos sigan proveyendo el agua que necesita la ciudad, para que los suelos sigan siendo suelos fértiles, para que los arrecifes sigan soportando el desarrollo costero? Entonces aquí lo que quiero resaltar es que la infraestructura es todo aquello que soporta y contribuye al desarrollo. La naturaleza es parte también de la infraestructura, ya existen los modelos de negocio. Lo que planteo aquí es expandir ese concepto de infraestructura y la posibilidad de que desarrollemos esos modelos de negocio para traer los recursos, la audacia, el capital y la creatividad de las empresas para entregar las soluciones a escala planetaria que necesitamos. Una pregunta que me hacen mucho, pero ¿por qué las empresas? Las únicas organizaciones que crean recursos son las empresas, o bueno, todos los que tengan modelo de negocio rentable. Una fundación recibe donaciones y se los gasta, súper bien, eso no es escalable. El Estado recibe recursos del Estado y se los gasta, los impuestos finalmente los pagamos nosotros y en Colombia sobre todo las empresas. Las organizaciones que realmente crean recursos son las empresas o las personas que tengan un modelo de negocio. Cuando yo soluciono una necesidad a cambio de una utilidad, no estoy hablando de dividendos, estoy hablando de una utilidad, yo estoy creando recursos. Entonces, si yo me organizo como empresa alrededor de entregar una solución y no un problema, que es esencialmente lo que deberían hacer las empresas, organizarse alrededor de entregar soluciones y no problemas, yo debería generar recursos. Entonces, si yo, por ejemplo, me invento una vacuna contra el cáncer y genero recursos con esa vacuna y eso me permite generar utilidades, yo voy a reinvertir las utilidades en poder tener una mayor cobertura con la solución que yo estoy entregando. Por lo tanto, me está permitiendo generar recursos y escalar las soluciones que yo estoy planteando.
Entonces, una de las razones por las que me gusta el capitalismo y destaco el rol de la empresa en la entrega de soluciones frente a la policrisis que enfrentamos es porque las empresas son generadoras de recursos. Y ese incentivo de poder generar recursos hace que las personas participemos en ese universo y en ese intercambio. La ecología, el mercado es parte de la ecología, el mercado es acerca de un intercambio. Somos también nosotros como agentes participantes en el juego del mercado los que tenemos que buscar que ese intercambio sea positivo. No todo intercambio es positivo. Hay intercambios negativos y eso en la naturaleza también se da. Hay plantas epífitas que asfixian a otra planta, es una simbiosis parasitaria, pero también hay simbiosis como la de una abeja con una flor que es mutualista. Los dos están ganando de esa relación, no es una suma, un zero-sum game, ¿cierto? Entonces también tenemos que reivindicar esta idea de que puede haber interacciones y principalmente son interacciones con suma positiva que podemos lograr configurar empresas alrededor de entregar soluciones y no problemas y que nosotros como votantes en el mercado tenemos que hacernos cargo de promover ese tipo de empresas en la sociedad. La palabra utilidad no suena tan bonito, la palabra utilidad pues suena muy, bueno, en fin, en inglés es profit y profit viene de progreso, de avanzar o de progresar en una dimensión. Acá también lo que planteo cuando hablo de capitalismo regenerativo, que esto pues además es un tejido en hombros de gigante, porque estas son ideas que traigo de personajes que vienen tejiendo estos temas, yo estoy aquí simplemente conectando ideas, es que tenemos que buscar que ese profit, que ese progreso, que ese avance, no solamente sea en una dimensión financiera, que sea en una múltiple dimensión del capital para que integremos esas otras formas de capital dentro de una mirada de capitalismo. Estos son unos conceptos pues básicos iniciales, probablemente muchos temas, algunos abstractos, pero pues eso es lo que me gustaría provocar y me gustaría que sea también a través de preguntas y de conversaciones que detonemos este espacio de conversación. La pregunta es como, yo creo que cada vez hay un convencimiento que esta es como la vía. Hablo desde el mundo como corporativo en el que estoy. Y yo creo que el desafío en el que estamos es, listo, estamos convencidos, pero hay una transición que todavía cuesta porque todavía medimos mucho el éxito desde el punto de vista financiero. Y claro, porque cosas como hay que asegurar la permanencia de la empresa y hay unos accionistas y hay unos inversionistas pues que hay que responder. Entonces, no sé, pues como para hacer realidad de esto, que yo creo que pues el idealismo no funciona, como que de la noche a la mañana ya tenemos que ser, pues generar como este montón de cambios, pero no sé si hay como de pronto algo como a tener en cuenta para que no sea tan lenta esa transición, porque pues en donde trabajo yo, pues yo creo que todos sabemos de la importancia de eso y es una empresa que listo, ¿cómo lo hacemos? Pero cuando uno se va a la práctica, a veces es como, me perjudica todavía lo económico. Sí. Entonces a veces se sigue sacrificando mucho, como ese ideal, ese ojalá, ese propósito, y pasa a un segundo plano y sobre todo por los últimos desafíos que hemos vivido, que entonces la pandemia, entonces la crisis financiera, la recesión, que sigue a veces pasando a un segundo plano, temas o ambientales o sociales o de regeneración. Entonces, no sé, sigue siendo como algo que todavía siento que está siendo muy difícil de llevar a la práctica, moviendo un sistema que ha sido por muchos años movido por el dinero. Perfecto. Pues los cambios se deben dar paulatinamente. Primero, yo no planteo que no haya empresas que quieran buscar la rentabilidad financiera. Planteo que haya empresas que quieran ser rentables gracias a que entregan soluciones. Y ojalá sean rentables para que puedan escalar esas soluciones, ¿cierto? Tampoco planteo sacrificar utilidades por dedicarnos a la sostenibilidad o a la regeneración. No debería haber un trade-off. No es necesario que exista un trade-off. Es precisamente que existan empresas súper rentables gracias a que son relevantes para el sistema de vida del que somos parte. Listo. Entonces esto no es acerca de, esto no es una conversación del área de comunicaciones o de la periferia, es una conversación central del negocio. Es acerca de cuáles son esas canchas competitivas que estamos empezando a diseñar. Esto es acerca de la estrategia de la compañía. Una conversación de Twitter mía permanente es que EPM, por ejemplo,
además de transportar agua y de cobrar por eso, debería tener como negocio la conservación de las cuencas hidrográficas de la que depende la ciudad. En Medellín tenemos una quebrada a 7 minutos de cualquier punto de la ciudad. ¿Quién cuida las quebradas? Debería EPM organizarse alrededor de que existan quebradas limpias, de regular el agua que llega a la ciudad y que sea una ciudad caminable. Eso se debería cobrar por valorización, debería haber impuestos bioregionales. O sea, esto es acerca de lograr configurar nuevas canchas competitivas y de generar lo que Clayton Christensen denomina una innovación creadora de mercados. Cuando salió el iPhone no había un marketplace de aplicaciones. El iPhone sale y emergen un montón de negocios alrededor de la posibilidad de tener su negocio en estos marketplaces. Cuando hablemos de servicios públicos de conservación de la naturaleza o de la naturaleza como una forma de infraestructura, vamos a crear nuevos mercados en los que van a poder existir nuevas empresas gracias a que se va a generar esa innovación creadora de mercado. Pues creo que el gran desafío de nosotros es lograr esa innovación creadora de mercado. Esto ya no es una innovación para sostener el crecimiento, un sustaining innovation como llama Clayton Christensen. Esto no es acerca de una innovación con procesos incrementales, esto es acerca de un nuevo paradigma, de unas nuevas canchas competitivas y de la posibilidad de crear nuevos mercados. Yo lo que creo que aquí es una posibilidad gigantesca de crecer conectado con este concepto de un buen crecimiento. Entonces, me gusta más invocar esa audacia del empresario y todo ese nivel de ambición de la empresa hacia que sean rentables por una línea del buen crecimiento, con una visión de capitalismo regenerativo y no como un asunto de caridad. O sea, cuando yo convierto una iniciativa, un tema voluntario, que está súper bien y deberían existir un montón, eso no es escalable. Si yo soy una empresa de infraestructura y tengo una escuela en zonas rurales, súper bien, seguirlo haciendo, pero eso no es escalable. Si mi negocio es construir infraestructura, mis inversionistas me creen porque sé construir infraestructura, mis empleados son ingenieros y saben de infraestructura, mis capacidades están ahí. Más bien mi pregunta, además de tener la escuelita, es cómo conecto esas capacidades con esa nueva cancha competitiva y cómo me resignifico como una empresa no solamente de infraestructura gris, sino como una empresa de infraestructura natural. Entonces aquí hablo de poder acceder a un mercado, de poder acceder a los grandes recursos financieros que mueve el mundo. El mundo tiene excesos de liquidez, mucha de la cual está parqueada. El mundo está ávido también de nuevas ideas de negocio. Entonces aquí lo que yo quiero es seducir al capitalismo, plantear que existen posibilidades tremendas de plantear nuevos modelos de negocio, de generar innovaciones creadoras de mercado que conecten con ese incentivo que tenemos todos los empresarios de estar en el mundo y en el mercado ofreciendo y dándolo todo, de invertir nuestros recursos, de ser eficiente en la forma como entregamos esos recursos para buscar entregar una solución que quiera el mercado. Y esto también nos tiene que conectar con la dimensión del consumidor. No podemos dejar al consumidor de lado. También el consumidor, ¿cuál es el rol que está jugando allá? Entonces la transición es una transición que tiene que empezar con las empresas y en las organizaciones en las que trabajamos también tenemos que pedalear hacia allá desde nuevas ideas de negocio, desde las conversaciones de estrategia y desde cómo enfocamos las capacidades que tenemos hacia esas nuevas canchas competitivas, pero es también un asunto del que nos tenemos que hacer cargo todos los días. Yo no controlo lo que pasa en el mundo, pero sí controlo lo que pasa en este metro cuadrado. Yo controlo las conversaciones que tengo, los amigos que tengo, ¿cierto? Entonces, tengo que hacerme cargo también de mi espacio. En mi casa yo puedo tener plantas para las flores, para los colibríes, para las mariposas. Entonces, también hagámonos cargo. Muy bien desde la dimensión empresarial, pero también nosotros como consumidores. Entonces, de eso sí nos podemos hacer cargo todos. Y eso es algo que también tenemos que devolver el poder a nosotros como consumidores. Empecémonos a hacer cargo. El sistema probablemente no lo vamos a ver cambiar, pero el mundo sí cambia cuando cambiamos nosotros. Si nosotros cambiamos, el mundo cambia instantáneamente, porque es la forma también como interpretamos lo que está pasando allá afuera. La del... hablamos del rol de las empresas, hablamos del rol de nosotros como consumidores, de responsable. El gobierno, ¿qué parte tiene ahí? Muy importante. Yo me tengo que cuidar de la palabra bonita. Yo no soy muy amigo del gobierno grande, me gusta un gobierno chiquito, mínimo y necesario. Hay algo que he entendido y se lo he entendido, yo soy abogado, pues yo no soy economista,
cúbico o por peso. Y deberíamos generar impuestos, un landfill taxes. Hoy se le paga a los carros para llevar basura al relleno y ese es el incentivo, es un incentivo perverso. A los camiones de basura le deberían cobrar por llevar basura al relleno. Por administrar el relleno deberían cobrar. Entonces necesitamos que el Estado trabaje en entender cuáles son los incentivos correctos para que el mercado y el orden espontáneo de la vida se exprese. Entonces, ese concepto del orden espontáneo de la vida es bellísimo y los invito a que lo trabajen porque creo que ese es el tipo de conversaciones que deberíamos provocar. ¿En qué creen? Y finalmente la gente dice, no, es que yo no creo en el mercado. Entonces, ¿en quién? Sino un funcionario público. Porque finalmente creer en el mercado es acerca de creer en la humanidad. Es creer en el potencial de 100.000 emprendedores queriendo dar lo mejor de sí, invirtiendo su tiempo y sus recursos para entregar una solución en el mercado. No conozco el primer emprendedor que diga, yo me quiero cagar al mundo con esto que voy a sacar. No. Entonces, hay una intención realmente de entregar una solución. Puede que nos equivoquemos, ¿cierto? Que, hombre, no tuvimos en cuenta esta externalidad, no tuvimos en cuenta esta dimensión, pero entonces reconectémonos con eso y empecemos a permear el mercado y ese sistema de intercambio con valores. Empecemos a diseñar la ética dentro del sistema de intercambio y empecemos a hacer cargo como consumidores. Entonces el rol del Estado mínimo, súper poquito y súper pertinente, mandando esas señales que nos permita organizarnos mejor como sociedad y que permita que el orden espontáneo de la vida se exprese y que finalmente seamos nosotros como consumidores los que como votantes en el mercado escojamos cuáles son las empresas que deberían seguir existiendo. Federico, dos temas de conversación, pues no son preguntas. Una que no sé si ya la mencionaste, porque reconozco que llegué tarde, de crecimiento frente al buen crecimiento. Por lo que yo entiendo, lo poco que entiendo es que la solución es así radical, la de crecimiento. O sea, que si no hay decrecimiento, no hay manera de salvar la especie humana. Entonces, explícame un poquito porque esto puede que se suene más a alarguemos un poquito más la extinción con el capitalismo regenerativo porque el crecimiento es como la solución radical del sistema, además, no solamente del planeta, pues del sistema económico, del sistema social. Y después te hago la otra pregunta. Listo, sobre súper que me la apartas además porque la memoria, la RAM se me ocupa. Pues primero, el crecimiento y el desarrollo no es acerca de nosotros. Es acerca de las condiciones de la vida, es acerca de la naturaleza de la que somos parte. Entonces esto no debería ser acerca de salvar la humanidad, sino de salvar las condiciones de vida y de esa gran red de interacciones de las que somos parte. Y otra vez, una característica central de los sistemas es que crecen permanentemente. Todo lo que está vivo crece. Eso sí, ese crecimiento no es en términos de cantidad. El bosque no crece hasta que llega hasta el cielo, que es un ejemplo que ponía. El bosque crece en términos de estructura hasta cierta parte, pero ya crece en términos de complejidad, crece en términos de la salud de ese bosque. La salud, ¿cómo así? Es una dimensión ya cualitativa, no cuantitativa. Cualitativamente podemos crecer. Uno puede crecer en términos del amor que siente por sus padres toda la vida. Puede crecer el amor que yo siento por mi pareja toda la vida. Puede crecer el amor que siento por mis amigos toda la vida. Puedo crecer en felicidad toda la vida. Entonces, hay que entender cuáles son esas dimensiones cualitativas del crecimiento en las que siempre podemos creer. Bienestar, o a la crezca. Si yo decrezco, mejoro el bienestar. Si yo decrezco, soluciono la seguridad alimentaria. Si yo decrezco, soluciono... cuando hablamos de crecimiento, yo hago la pregunta, ¿qué es lo que queremos que decrezca? ¿Cierto? Porque hay unas cosas que queremos que decrezca. Yo quiero que crezca la violencia, yo quiero que crezca la corrupción, yo quiero que decrezca el tamaño del Estado, yo quiero que decrezcan ciertas cosas, pero no el decrecimiento en abstracto como una totalidad de lo que buscamos como humanidad, porque todos queremos progresar, todos queremos avanzar en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? La de ser felices, la de poder tener tiempo y compartir momentos de alegría, la de poder disfrutar espacios de conexión en la naturaleza. Entonces, que crezca lo bueno y que crezca lo malo es el planteamiento que propongo, que es además un razonamiento productivo, más productivo que simplemente plantear que el decrecimiento va a solucionar problemas de hambre, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. A mí decrecimiento me suena que también era, bueno, para cortar el ejemplo que ponía yo ahorita, si yo voy a 100 kilómetros hacia Llano Grande y reduzco la velocidad, ¿yo llego más rápido a Cartagena? No. Entonces el decrecimiento hay que plantearlo en términos de qué es lo que queremos que crezca y el crecimiento también. Y el crecimiento cualitativo puede crecer infinitamente. Dale, pero entonces voy a ser más específico por lo que entiendo para que nos des tu punto de vista.
y va a sonar muy ideológico, pero no es porque sea mi Pues, posición, ¿qué más sino que es casi que repitiendo lo que oigo a otras personas. Si no decrecen las economías más grandes, Estados Unidos, Europa, igual vamos a estar jodidos, así el sur global se mantenga, crezca en lo bueno. Entonces suena como ilusorio, como por más que hagamos en Antioquia o en Colombia cosas, si Estados Unidos no hace un frenazo en su estilo de vida, se lleva al mundo por delante. Perfecto. ¿Vos No, es así de radical o no está muy tanto? bien el planteamiento. Es radical que esto está jodido, ¿sí o qué? Ok. Si hoy paramos de emitir CO2, nos vamos a demorar 10.000 años para que el mar vuelva a tener las condiciones de salinidad que tenía en 1950. Sí. Eso ya no lo vamos a ver, ¿cierto? Get over it, la cagamos, ¿sí o qué? Sin embargo, yo no planteo que Estados Unidos decrezca. Yo planteo una transformación en la dirección en la que ellos están creciendo. Ajá. Que decrezca el consumo de carbón, que decrezca el consumo de petróleo, De pero que plástico. crezca la producción de energías renovables, que crezca la visión nuclear, que crezca la producción de Súper. materiales que pueden ser recapitalizados infinitamente, incluso la conversación del plástico, que será importante en otro espacio. Así como hay nutrientes biológicos, hay nutrientes tecnológicos. El plástico es un nutriente tecnológico que debería circular como circulan cualquiera de los otros nutrientes. Entonces, que crezcan los productos que puedan ser recapitalizados infinitamente, que crezca la compasión, que crezca la inversión en los países en desarrollo. Entonces, yo necesito que esas economías, necesitamos que esas economías crezcan en una senda de un buen crecimiento. Súper. Exactamente. Ajá. Que ellos crezcan en términos de cómo el mundo está mejor gracias a que ellos están allá. Que ya no es cómo vamos a ser menos malo. Otra vez, ser menos malo no es suficiente. Si se levantan los americanos o los europeos diciendo voy a reducir mi huella de carbono un 30%, eso no va a solucionar el problema del hambre del mundo. El objetivo del mundo no debería ser la reducción de emisiones, es un desafío mucho más sistémico y mucho más complejo. Es que yo hoy no voy a seguir, no sé, un ejemplo pues, bueno, no me ocurren, pero no se trata de que estas economías decrezcan, Súper. se trata de que crezcan bien, se Ajá. trata de que se enmarquen en una senda de un desarrollo regenerativo. Se trata de que haya empresas de infraestructura ya que sean rentables gracias a que hay más ríos sanos, que hay más ríos limpios, que hay más agua llegando a las ciudades de procesos de filtración natural y no de plantas de tratamiento, que haya más diseño de productos que no impacten la vida y que no se conviertan en materiales tóxicos. Entonces, esto es acerca de que crezcamos bien, no de que decrezcamos. Y la escala que necesitamos es la escala del capitalismo. Las soluciones del Estado son fronterizas, no trascienden, las soluciones de las empresas pueden ser globales. El Estado puede recaudar el doble de impuestos en esta reforma de la otra, no es viable. Una fundación de pandas en China, este año recaudó 2 millones de dólares, el otro puede recaudar 20, improbable. Una empresa puede pasar de facturar $1.000 un mes a facturar 100 millones de dólares el otro mes, perfectamente realizable. ¿Cómo logramos que ese crecimiento en términos de ingresos se dé gracias a que están entregando soluciones y no problemas? Para mí esa es la pregunta existencial. Súper, mil gracias. La otra pregunta, el segundo tema de conversación es Biosuroeste. Sí. ¿Para dónde va? ¿Qué cosas se parecen a Biosuroeste en Colombia o en Latinoamérica o en el mundo? Que nos puedas contar ejemplos de cómo las empresas podemos aportar ahí, entrar ahí, estar ahí. Súper bacano. Y que te incluyas ahí en el Podemos, pues muy bueno que conversemos ahorita de qué estás haciendo ahí del mundo empresarial, que me encanta. Pues Biosuroeste es una plataforma de desarrollo regenerativo. Yo soy empleado de Confama y desde Confama estamos cuidando un ejercicio de restitución social colectiva que se llama Biosuroeste. Biosuroeste es un emprendimiento social. Biosuroeste es la forma como los municipios de la provincia del Cartama, gracias a ProAntioquia y a organizaciones aliadas como Confama, entre muchas otras muy valiosas para la región, decidieron desarrollar una restitución social. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente cuando hay un desplazamiento violento en una región y se recupera una propiedad, esta propiedad se devuelve a una masa de bienes y se le entrega a las familias para que produzcan, ¿cierto? En el suroeste hubo una propiedad que hizo parte de una familia del narcotráfico, claro, la familia de los Galeanos. Esta propiedad pasó a un proceso pues, de recuperación de esta tierra, un proceso de extinción de dominio, y un poco la idea era, bueno, aquí no ha habido desplazamiento violento, esto siempre fue una finca productiva de un empresario y de un arriero, además, que llegó a la región hace más de 100 años
y estas tierras las compró el narcotráfico, pero aquí no ha habido desplazamiento. ¿Qué tal si la tesis de restitución no es solo a familias individuales para que desarrollen parcelas productivas, sino que esa restitución sea a todo un territorio? Entonces se crea el primer modelo de restitución social del país. Estas 600 hectáreas no se entregan individualmente a las familias, sino que se entregan a todo un territorio, al suroeste, y con un foco especial en la provincia del Cartama. La provincia del Cartama es una asociación de municipios: Támesis, Jericó, Valparaíso, Montebello, La Pintada, en fin. Y Biosuroeste empieza un ejercicio de entender, listo, cuál es la vocación del territorio y también cuál es el sistema de vida del que somos parte, porque uno no solo puede pensar las 600 hectáreas desconectadas del todo, porque nos pasa lo de la célula y del crecimiento carcinómico. Una zona con ríos voladores, con una geografía privilegiada, una riqueza arqueológica, cultural, una vocación turística e inmobiliaria. Entonces, con ese contexto en mente, se crea la Corporación Biosuroeste con un liderazgo de ProAntioquia y se decide desarrollar una plataforma enmarcada en el desarrollo regenerativo que conecte capacidades de la academia, del sector privado y del sector público por el desarrollo regenerativo del suroeste. Y Biosuroeste se ha construido alrededor de la metáfora de ser un faro de desarrollo regenerativo. Esta metáfora es bellísima. Los faros señalan una dirección, ¿cierto? Iluminan el camino. Y el camino que queremos iluminar desde Biosuroeste y desde Confama es el camino hacia el desarrollo regenerativo. Entonces, acá, además de ser ese faro que ilumina y que señala esa dirección, es también un faro que inspira. Entonces vamos a tener efecto vitrina, demostrativos, espacios productivos, espacios de encuentro con la comunidad, expresiones de turismo regenerativo, de producción regenerativa, de producción agroecológica, mostrando que la tecnología que lleva resolviendo la vida por más de 4.500 millones de años es la naturaleza. La productividad de los suelos la resuelve la naturaleza, la productividad de un sistema la resuelve la naturaleza. Entonces vamos a tener producción agroecológica, mirando a los suelos ya no solo desde la dimensión física y química, sino al suelo como ecosistema, entendiendo que a la medida que estén sanas esas interacciones y esas relaciones del suelo, va a haber alimentos sanos, y si hay alimentos sanos, hay seres humanos sanos. Vamos a empezar a hablar mucho de un concepto que es One Health, o una sola salud, donde la salud la entendemos holísticamente. Entonces, Biosuroeste es eso, una plataforma de desarrollo regenerativo, es un emprendimiento social alrededor del que se está desarrollando una restitución social colectiva, y vamos a tener una dimensión de productividad, una dimensión de turismo y recreación, una dimensión de formación y de procesos para el territorio, una dimensión de innovación, de investigación y de emprendimiento. Ese es el Agroparque Biosuroeste, que hoy cuidamos desde Confama y estamos acelerando desde Confama. Y pues bueno, la forma como las empresas pueden participar es empresas que quieren impactar positivamente el suroeste, que quieran participar en la provincia de Cartama o desarrollar proyectos en la provincia de Cartama, pues se pueden articular con nosotros. El objetivo nuestro es entender cómo se quiere conectar con el territorio, facilitar esa conexión, ayudar a cerrar esas brechas de desarrollo urbanas y rurales, ayudar a generar oportunidades para los jóvenes y ayudar a enmarcar esa senda de desarrollo en un desarrollo regenerativo. Y las empresas que ya tengan soluciones listas para mostrar, las vamos a mostrar desde esas vitrinas tecnológicas y desde esos espacios productivos demostrativos. También con ese compromiso de que vamos a activar contenidos de turismo y recreación para llevar a las personas allá para que se enteren y activar asimismo un consumo consciente. La dimensión del consumidor consciente también la estamos trabajando. Y pues bueno, vamos a honrar esa naturaleza y ese sistema de vida del que somos parte. Este será un nuevo concepto de parque Confama, donde no vamos a tener piscinas tradicionales, va a ser un sistema de charcos naturales en los ríos, en la subcuenca del río San Antonio, vamos a tener unos canopies que va a atravesar el río Cartama, en fin, esto va a ser poderosísimo. Y pues no menos importante, ya tenemos un caso de negocio aprobado por los próximos 30 años, solamente Confama va a invertir cerca de 50.000 millones de pesos, este va a ser un parque pues a otro nivel que se construye desde el suroeste para toda la región de Antioquia. Pues encantados de tener a empresas que quieren impactar positivamente el territorio, que quieran generar empleo de calidad, que quieran activar un consumo consciente, que quieran también que el territorio avance de la producción primaria a una producción y una transformación productiva. Necesitamos productos con valor agregado. Y otro tema muy importante es que el suroeste ya no lo podemos ver como por allá, lejos de Medellín. El suroeste hay que pensárselo desde el suroeste. El suroeste va a ser el punto de conexión con Puerto Antioquia, va a ser la salida de toda la carga del eje cafetero, va a ser la conexión que vamos a tener con el mundo. Entonces el suroeste va a tener un desarrollo y una dinámica importantísima. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de desarrollo? Biosuroeste está
participando en esa pregunta y buscando entender cómo ese desarrollo puede ser un desarrollo regenerativo. ¿Hay cosas parecidas en Colombia a esa iniciativa? Hay cosas parecidas. Yo me atrevo a decir que con esta membrana de desarrollo regenerativo esto es un proceso único. Latinoamérica igual. Sí, hay espacios y hay bonitos. Nosotros incluso hicimos un ejercicio de referenciación, fuimos al Valle de la Drôme en Francia, muy lindo, muy bacano, bacano. Pero yo veo que en muchos espacios de permacultura o tal, nos quedamos ahí en la finca mirando hacia adentro, el parque hacia adentro, este es un parque hacia afuera. Incluso muchas familias y consejos comunitarios me dicen, ¿y cuándo podemos participar en el parque? Es que el parque es usted en su casa produciendo microorganismos para el suelo. El parque es usted en su casa transitando de una fertilización química a una fertilización orgánica. El parque somos todos en nuestras casas con una paca digestora. El parque somos todos consumiendo producto local. Del 70 al 80% de los alimentos del suroeste se consumen por fuera del suroeste. El casi 90% de algunos municipios viene de Medellín. Entonces, yo la otra vez hice una caminata bellísima en el suroeste y fui a uno de los pueblos patrimonio, pues no digo cuál, y llegué y yo dije, qué dicha una fruta. Fui y cogí una manzana de Chile, eso no tiene presentación. Entonces tenemos los suelos ricos, tenemos una región del trópico con 3 pisos térmicos de 700 metros a 3200, podemos producir de todo. Entonces, como también nos volvemos a creer el cuento, ¿cierto? Somos montañeros, somos de las montañas, ¿cierto? Mínimo el papá o el abuelo de nosotros vino de algún municipio, o de Sonsón, o de, ¿cierto? Reivindiquemos eso, reconectémonos con eso. La población en el campo se está envejeciendo, los jóvenes no están viendo oportunidades en el campo, los papás le están diciendo a los jóvenes, vaya mi hijo y estudie a alguien y vaya para la ciudad, y aquí se vienen a compartir un cuarto con 3 y 4 personas. Entonces, cómo también la ruralidad empieza a producir nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, y empezamos a seducir a los jóvenes para quedarse, pero también a generar oportunidades para que neocampesinos como yo puedan volver a estos espacios. Ya pasó 10 o 15 días de mi mes allá y quisiera pasar los 30 días del mes en Támesis. Tengo alquilado una casita feliz, la señora al lado tiene los huevos de gallina feliz, no es que ella sea consciente, es que toda la vida ha sido así. La morcilla viene del marrano que mata el matarife allá y viene, pero de ahí. Yo resuelvo todo el alimento que me consumo de mi vereda, ahí local. Entonces también eso es lo que necesitamos, fortalecer esos esquemas veredales, volver a hacer consumo local, circuitos cortos de comercialización, nuevas oportunidades del campo. Estar en el campo ya no es estar de sol a sol, pero tampoco es como han dicho algunos, vamos a cambiar el asadón por el dron. No, señor, es que el asadón es importante para ver cómo está el suelo, para ver cómo están los insectos, para ver cómo está la aireación, la compactación. Eso es acerca de miradas integrativas, no de dicotomías. El uno o lo otro, no, es miradas superiores que integren a las dos y nos permitan lograr una mirada superior del desarrollo rural. Yo tengo otra pregunta. Si tú le quisieras explicar, pues, como a un niño el capitalismo regenerativo, ¿cómo se lo explicarías? Perfecto. Es un sistema económico que trabaja por la vida y la red de la vida de la que somos parte. Para que eso esté mejor gracias a que estamos acá. Y aquí quiero reivindicar el rol que tenemos en la sociedad, porque también yo me he ido al hueco, ¿cierto? Yo cuando vi que el mar, por más que hagamos, nos vamos a demorar 10.000 años para que vuelva a tener la composición química que tenía en 1950, que ya hay especies que no van a volver a existir, que por más que hagamos restauración de arrecifes, hay arrecifes que crecen milímetros por año y que nos vamos a demorar 350 años para ver un arrecife recuperado, y que por la condición de salinidad ya no va a volver a haber muchas especies, etc., 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 uno no puede caer en el hueco. Hay que avanzar, la vida siempre puede estar mejor gracias a que estamos acá. Durante la pandemia la gente decía, hombre, es que qué bueno el planeta sin humanos, mira, otra vez delfines en la bahía de Cartagena, otra vez delfines en Santa Marta, eso está bien, pero ya el ser humano está aquí, es una variable con la que tenemos que jugar. Hagámonos la pregunta, ¿cómo hacemos que el mundo esté mejor gracias a que estamos acá? ¿Qué tal si los 7.500, ya somos 8.000 millones de habitantes, qué tal si todos sembramos? ¿Qué tal si todos recogemos basura? ¿Qué tal si todos consumimos consciente? ¿Cierto? Entonces también hay que entender que estamos aquí, el capitalismo está aquí, permeémoslos, polinicémoslos, ¿cierto? Expandamos esas metáforas y creemos una nueva historia que nos conecte. ¿Y qué nos conecta? El presente. ¿Y qué es lo que queremos crear ahora para que el futuro resulte como queremos que resulte, decía Humberto Maturana?
hacemos qué podría pasar para que esta conversación se dé más en términos, puede ser empresariales, pero en los tomadores de decisión, ¿cierto? Porque está la parte financiera que siempre está muy presente y no hay cada vez más casos de éxito de capitalismo o como se quiera llamar, pero todavía es como, no, todavía me pesa más esto, muéstreme algo, ¿qué se le podría decir, mostrar para que esté en la conversación más activa? Súper buena la pregunta. Pues somos lo que conversamos. Hagámonos cargo de conversar de esto, ¿cierto? Esto emergerá de esa relación y de esas complejidades. En la medida que todos nosotros empecemos a conversar de esto, eventualmente vamos a lograr un cambio. Probablemente no lo vamos a ver nosotros, ¿cierto? Y también tenemos que estar cómodos con eso. Pues estamos acostumbrados al clic, al TikTok, al Rappi Express, los cambios no los vamos a ver nosotros. Aceptemos la frustración, reconozcamos la vulnerabilidad, aceptemos los desafíos que tenemos como humanidad y cambiemos las conversaciones. Hablemos desde la humanidad, no le hablemos al neocórtex, que ahí no está la acción, está en el corazón, estimulándolo con imágenes, con videos, estimulémoslos con emociones, ¿cierto? Reconectémonos con la belleza. Hay un libro muy bonito de Andrea Wolf, la que escribió La invención de la naturaleza, se llama Rebeldes Magníficos, sobre los románticos. Es la belleza la que nos conecta también con los valores es lo bello lo que nos va a salvar, no es la racionalidad y no son esas conversaciones que también tienen que estar, ¿cierto? Entonces, cada uno, digamos, cuando hablamos de regeneración, que esto es muy bacano también, no hay recetas, son principios. Y son esos principios los que nos van a llevar a cada uno de nosotros a encontrar esa ruta para impactar. Yo encontré que esto no lo vamos a salvar, ¿cierto? Esto se acerca también de servir a la vida, de sentirnos parte de eso, y eso ya es espiritual, ¿cierto? Sentirnos parte de un todo, eso ya me salvó la vida, me sacó del hueco. Esto ya no es acerca de salvar nada, esto es acerca de lo bello, de la belleza, del colibrí, de agradecerle al mango que florece, de la fruta que me va a comer, de la relación bonita, de cultivar eso todo el tiempo y todos los días, de cultivar lo bello y cultivar la belleza. Eso suena muy poético, pero necesitamos más poesía dentro de lo que podemos hacer y hagámonos cargo de esas conversaciones. Siempre digo en los espacios en los que participo, eso cuando cambia cuando usted cambie, porque usted cambia y su mundo cambia. Hagámonos cargo, estoy escribiendo un artículo de eso, hacernos cargo de las conversaciones que tenemos, hacernos cargo de las emociones que generamos en el otro, hacernos cargo de sembrar, de cosechar, y no solo sembrar en un sentido físico de una planta, en el sentido de las ideas que dispersamos, de las ideas que cultivamos, que cosechamos, que regamos, a las que le echamos agüita y que queremos que florezcan y que den frutos. Entonces hagámonos cargo desde el poder de impactar desde nuestras esferas de influencia, hagámonos cargo, cada uno de nosotros. Ese es para mí el principio fundamental de la regeneración. No hay recetas, no hay principios que le sirvan a cada contexto. Cada situación tendrá su complejidad y cada complejidad la tenemos que abrazar con amor, con bacanería. Hay otro libro, pues, para los que se vayan al hueco o las que se vayan al hueco, de Thich Nhat Hanh, un budista zen, que habla de salvar el mundo. Creo que es el arte de salvar el mundo. Ya se los voy a compartir, que es muy importante. Porque uno se va al hueco, y si uno se va al hueco pierde la creatividad, pierde la confianza creativa, pierde ese impulso, y eso no lo podemos perder. Eso es probablemente lo único que no nos pueden quitar y que no nos deberían quitar. El libro se llama de Thich Nhat Hanh, muy bueno, se lo recomiendo, todos los libros y las charlas de él, Zen y el arte de salvar el mundo, Zen and the Art of Saving the World, lo tienen allí en Books, publicidad política no pagada, no tengo nada que ver con ello, simplemente me encanta que se rían de que la gente, nadie lee, compren ese libro, el cambio empieza por nosotros. Usted cambia, usted se levanta por la mañana y respira, así no sepa meditar, respira y es consciente del aire que entra y del aire que sale, usted cambia su mundo. Usted se levanta con una sonrisa y agradece la belleza de una planta que floreció, usted cambió su mundo y cambia las relaciones y cambia el día, y eso es cada día encargarnos y hacernos cargo de eso, de cultivar emociones bonitas, de cultivar lo bello, de apreciar lo bello, de reconocernos parte de un todo más grande que nosotros,
esto no es acerca de nosotros, esto es acerca de la naturaleza de la que somos parte, demasiada poesía, no, no demasiada, poesía sí. Pero yo le sumaría algo, pues, que me conecto con lo de la poesía y con lo de inspirar, sino que cuando uno se va a las organizaciones o inclusive al tema gubernamental o a, pues, como a ciertas instituciones que tienen como el músculo para acelerar esa transformación, pues no vas a tener la misma credibilidad, al menos en el corto plazo. Igual sigo, pues me parece una vía que hay que seguir, es en esa rebeldía de seguir inspirando desde, no desde la razón, sino desde, pues, o de esa poesía, como De se la quiera llamar. emoción. Pero sin embargo, hoy siguen siendo, todavía nos movemos mucho a partir de lo racional. Entonces yo también le sumaría a eso la educación, porque es que también yo creo que a veces no somos regenerativos porque podemos estar haciendo acciones que por la ignorancia no sabemos que estamos generando un impacto negativo. Entonces también en la pregunta que hacías tú, pues como que a veces es también como los que somos esos rebeldes, de pronto, pues si se pudiera llamar así, dentro de cualquier ámbito, sea en la empresa, sea con el círculo de amigos, sea con la ciudad, etcétera, también nos tenemos que formar mucho. Porque por lo mismo, a veces cometemos por la ignorancia muchas prácticas inadecuadas o no tenemos o pasamos a ser demasiado románticos y filosóficos y entonces no tienes como la capacidad de influir de manera rápida. Sí, así uno va y taladrando y va haciendo, pero a veces es como si se quedan ahí. Pues yo soy del área en donde trabajo de innovación y sí, suena muy bacano lo que vos estás diciendo, pero de una cambia el switch de, suena muy lindo el capitalismo regenerativo, los nuevos modelos de negocio que tenemos que asegurar de que esté la balanza, sostenibilidad, economía, personas, prosperidad y todo, pero pues eso es como un juego de bolas en el aire y que no soy capaz de jugarlas todas, concentremos en el hoy. Entonces yo también diría que sí hay que, ojalá que la educación incluya más este tipo de temas y educarnos mucho para cada vez tener como mayor argumento y mezclar la poesía con conocimiento. De acuerdo. Mientras todo eso pasa, empecemos por nosotros. Sí. Porque es que es muy fácil decir, ah, no, claro, es que necesitamos que la autoridad ambiental y que EPM y que el Estado y que la norma y que... Cuando las soluciones empiezan a estar afuera, salen de nuestro control, eso no lo controlamos. Hagámonos cargo de lo que podemos controlar. Hagámonos cargo de emociones felices, hagámonos cargo de la belleza, hagámonos cargo de conversaciones donde repliquemos lo que vamos entendiendo, choquemos con la realidad permanentemente, porque esto no se trata de vivir por allá pues levitando, ¿cierto? Eso es de choques con la realidad. Y en cada choque aprendizajes, y en cada choque ajustar también esa estructura, y es permanentemente, es una estrategia emergente, ¿cierto? Donde van también a empezar a resultar esas, desde la acción, el choque con la realidad y cómo nos organizamos para responder también a esos resultados emergentes. Entonces esto es acerca de iterar, pivotear permanentemente y de sentirnos bien con eso. Hablando del hacernos cargo y entendiendo que estás con fama, Federico, hay un dilema que yo desde el lado asesor empresarial corro riesgos cuando hablo de eso con las compañías y es igual a las personas les tenemos que ayudar desde las empresas a hacerse cargo. O sea, no puedo esperar a que el consumidor mismo aprenda a consumir de manera y a comprar de manera consciente, sostenible, si yo no le ayudo a tomar decisiones racionales también. O sea, no estoy hablando solo del greenwashing, sino también de cómo bajo los precios para que le compren algo que circule, cómo le enseño, cómo le educo, cómo le ayudo a cerrar ese gap entre lo que quiere hacer y hacerse cargo y lo que puede hacer según su bolsillo. O sea, tampoco podemos decir que las personas podemos aprender solas y las empresas no nos ayudan, los supermercados no nos ayudan, el sistema no nos ayuda.
para las soluciones que necesitamos a todos a bordo, hasta el Estado, pues, ¿cierto? Esto no es acerca de que solo las empresas nos van a salvar o no. Aquí el silver bullet no existe. En los sistemas, en los desafíos complejos no existe, en las soluciones lineales, ni una única solución. Estamos en unas situaciones complejas, no solo complejo de súper complejo, no, es complejo en términos de complejidad sistémica, ¿cierto? Entonces, sí. Y también hay mecanismos para navegar esa complejidad. Un mecanismo que me encanta en los trabajos que he hecho con compañías, pues yo soy un empresario por la naturaleza, es porque he tenido empresa 12 años chocando contra el mercado, con muchas frustraciones, pero también con muchas emociones. Finalmente he entendido, vos te tenés que organizar, tenés que pivotear, tenés que irte moviendo y hacerte la pregunta, ¿qué no está funcionando? Eso es importante, pero no te puedes quedar ahí. Vos también te tenés que hacer la pregunta que es un enfoque de sistemas complejos, que son los bright spots o los puntos de luz, que sí está funcionando y por qué. Concretamente ahora con Biosuroeste, para poner un ejemplo puntual, estamos trabajando con 84 familias, con unas agriculturas de subsistencia, unas huertas agroecológicas, les dimos las plántulas, las siembras, vamos a sembrar, todo lo demás. Listo, se acabó el ciclo de siembra y las familias, ay, ¿cuándo vienen las otras plántulas? ¿Por qué no semillaron? ¿Por qué no plantularon? ¿Por qué no? Hombre, nos faltó esto, entonces me da culpa, pan, y no, hay que hacer, tan. Entonces otro ciclo, otra vez, no plantularon, no semillaron, no guardaron, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos dimos cuenta que otra gente por fuera del programa con el que teníamos, sí. Y esos son los puntos de luz que uno también tiene que mirar, quién sí y por qué. Los bright spots es una de las formas de superar esa complejidad. ¿Por qué la gente no recicla? Ay, pucha, podemos hacer, filosofar y meternos ahí. ¿Quién sí está reciclando y por qué? Probablemente eso nos van a dar unos insights alrededor de los que nos podemos organizar mejor para trabajar con esas otras familias. Entonces también hay herramientas para que ustedes sepan a disposición de muchos system thinkers y de muchos pensadores de esto. Además hay otro concepto poderosísimo, se llaman las comunidades de práctica. Los retos y los desafíos sistémicos se caminan de la mano con otras comunidades de práctica, personas que viven las mismas preguntas. Más que respuestas tenemos preguntas. Hay un libro de culturas regenerativas de Daniel Christian Wall, tengo los highlights para el que quiera y se los paso por Goodreads, etc., que él plantea eso. Tenemos que generar comunidades de prácticas que vivan las mismas preguntas. Esto no es acerca de respuestas porque van a cambiar, estamos hablando de sistemas dinámicos que cambian permanentemente. Entonces hay herramientas, bright spots, las comunidades de práctica y demás que nos permiten también avanzar y transitar la complejidad de los desafíos de esta policrisis que enfrentamos. Federico, yo tengo una pregunta. Pues en el último bar del conocimiento que tuvimos, vinieron de Confama precisamente para hablarnos de ciencias del comportamiento. ¿Cómo lo están implementando en el proyecto? Súper bacano. Con ellos nos tenemos que juntar más. Todavía estamos como una estructuración del caso de negocio, estamos empezando, conectando algunas capas de Confama. Definitivamente tenemos que articularnos con ellos. Confama ha hecho un trabajo maravilloso. Incluso una de las razones por las que no está en el titular que soy de Confama, yo sé que Confama ha venido trabajando temas de un capitalismo consciente. La conciencia es el camino de la transformación, pero finalmente es la regeneración la que nos señala la dirección de la vida. Confama estamos haciendo un trabajo maravilloso alrededor de que las empresas integren esa conversación de ciencias del comportamiento también en todas estas dimensiones de progreso y finalmente determinan nuestros sistemas de valores, lo que hacemos y los productos que integramos en nuestras vidas. Entonces, yo lo que tengo es una deuda tremenda de sentarme con ellos y de integrar esa mirada de ciencias del comportamiento. Pero ahí están esas respuestas, o al menos esas luces también, de cuáles son esos incentivos, que actuamos más por una aversión a la pérdida y al riesgo que a una oportunidad. Cómo diseñamos los sistemas también de esa forma que la gente pueda sentir que pierde, o en fin, vital. Tengo pendiente ese. ¿Por qué no utilizaron las plántulas? Ahí está. Es muy preguntón, pero has dicho libros y has dicho que Biosuroeste es un faro y que Confama está promoviendo este tipo de cosas. Para no ser tan paisacéntrico, de pensar que acá está la solución para el futuro de Colombia,
pero pareciera que sí, porque además las empresas más sostenibles son las del grupo empresarial, como hay una apuesta muy grande por sostenibilidad acá en Medellín, pero me niego a creer que sea solo Medellín. Vos has visto que en Bogotá, que Cali, que en otros países también tengan esa conciencia ya avanzada, o En muy de acá. todas partes, en todos los territorios donde he trabajado, hay gente maravillosa, hay gente haciendo cosas maravillosas, y esas son más las historias que tenemos que contar. Estamos llenos de noticias negativas. La ruralidad, hay unas formas de solucionar maravillosas. Y hay gente que lo viene haciendo así toda la vida, que no es porque leyeron o le contaron. Y esos son los casos de optimismo de los que nos tenemos que llenar. O sea, por eso es la belleza, necesitamos esa emoción de que es posible, porque si nos quedamos en que estamos jodidos, que lo estamos, nos quedamos en el hueco, ¿cierto? Necesitamos optimismo, optimismo sin ilusión de creer que esto lo vamos a mejorar, olvidémonos de eso. Pero optimismo es que todo puede estar mejor, siempre todas las cosas pueden estar mejor, mi conversación, mi día, mi gratitud, todo. Entonces, las expresiones de organizaciones funcionando, de emprendimientos sociales, de familias campesinas, de comunidades. Yo trabajé varios años en Barú y en Islas del Rosario y hay una gente bellísima, maestros de vida de los que he aprendido muchísimo. Wilner Gómez, un líder cultural en Barú, es una de las personas de las que más he aprendido también en el trabajo comunitario. Entonces hay gente bellísima, llenémonos de eso, repliquemos eso, sembremos eso, hablemos de eso, que estamos llenos de noticias negativas, porque venden, porque son los que nos activan el querer predecir y conocer, el scroll y todo lo demás. Hay que rediseñar los incentivos. Yo en las fotos de Instagram a duras penas por ahí aparezco en una imagen siempre. Yo honro a la naturaleza con cada foto que tomo. Hago fotos de paisajes, porque es también otra conversación. Las redes ya están. Unas redes sociales como un martillo es bueno o malo, depende. Se puede pegar un machucón o clavar un clavo, ¿cierto? Las redes sociales también, nos las podemos llenar de contenido tóxico, negativo, emo y ponernos a llorar o ponernos felices, resaltar la belleza y conectarnos también con las cosas positivas. ¿Ibas a preguntar por allá? Iba a hacer una pregunta, pero pues me imagino, ¿cómo están haciéndolo con los niños? Pues en el programa tienen algo puntual con los niños. Se está construyendo, todavía no tenemos resuelto, pero para Confama la familia es el núcleo de todo lo que hacemos. Las atracciones y los contenidos de turismo que estamos priorizando son contenidos, juegos infantiles, el ocio, la recreación, también buscando resaltar eso y esa conexión con la naturaleza y con estos espacios naturales. Y ya desde una mirada pues, de intercambio, finalmente la decisión de ir o no un fin de semana a un lugar depende mucho también de los niños, ¿cierto? Entonces también desde ahí se está diseñando contenidos para los niños, contenidos para la familia y los jóvenes, los niños están en el centro de muchos de los contenidos de turismo y recreación. Todo lo que vamos a hacer en Biosuroeste, incluso los elementos de productividad, vienen acompañados de turismo y recreación. Y todos los contenidos se están diseñando con el niño, digamos, como sujeto de diseño para estos procesos. Todavía no tenemos pues nada como resuelto que yo te diga, mira, es el enfoque con los niños y demás. En los niños lo que tenemos que hacer es cuidar esa capacidad de asombro, cuidar esa capacidad de preguntar, no cauterizarles esa capacidad de asombrarse con todo y de disfrutar la vida, ¿cierto? Sí, pero sí, fundamentales. No, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes.